aquí esta mañana para bendecir y glorificar el nombre del Señor, para aprender también de su preciosa palabra. Ya la bienvenida ha sido dada a todos, pero qué bueno que estamos aquí esta mañana y yo puedo también decirles a todos que pues bienvenidos a la casa de Dios y debemos estar muy alegres aquí en este lugar. Yo estaba preguntando a una hermana, bueno, es su nombre, porque yo la confundía. Es hermana Daisy allá atrás, ¿verdad? Qué bendición, hermana Daisy, por estar siempre. Es hija del hermano Juan Marcos. Hermano Juan Marcos y su esposa pues viajan los domingos para la misión Rosario, pero qué bueno que hermana Daisy con su bebé está con nosotros también. Por Livni del Tránsito, qué bendición, Livni. Yo le digo a mi hermana, y Livni, ¿por qué no ha venido? Es que el trabajo no la dejan, me dice. Ojalá que pues pueda venir más, ¿verdad? Y así todos los que estamos esta mañana. Ayer estuvimos en la mañana, bueno, mejor dicho, todo el día viajamos, pero estuvimos en el aniversario de la iglesia bíblica bautista Nueva Jerusalén. Esta está en Corinto. En Corinto, Morazán. Es una iglesia que está dirigida por los hermano José y el hermano Albino Blanco. Estos hermanos están trabajando ahí, a pesar de que han habido algunas dificultades, ¿verdad? Los hermanos siguen y estaba un buen culto ayer con los hermanos allá y con el hermano Juvencio estuvimos allá y el hermano Milton Cedillos estuvimos en esa iglesia y andaba Enoch y su esposa también. Así que estuvo muy bonito el culto y mucha gente llegó, ¿verdad?, a ese aniversario. Y ya fueron dados los anuncios, pero solo quiero recordar que el próximo domingo es primer domingo de enero ya, ¿verdad? Entonces ya se anunció que ese es el día del haber acá en la iglesia. Y yo estaba recordando que hoy sí nos hace falta la caja de trapeadores allí. ¿Quién traía la cajita de trapeadores? Ah, ya ven que sí. Bueno, yo creo que ya el año pasado ya no trajo, ella ya estaba bien enferma y ya no trajo eso, este año que estamos concluyendo por su enfermedad. Pero yo veo ya ahí un recipiente con desinfectante y ojalá que el próximo domingo alguna cosa podamos traer que sepamos que sirve acá para todo lo que se hace aquí en la iglesia. Y ya a una familia ya trajo un desinfectante, eso está bien. Así que usted sabe qué se ocupa aquí, puede traer lo que Dios ponga en su corazón. Muy bien, vamos a quedarnos ya en la palabra, hermanos. Nos hemos pasado 2 minutos, 3 minutos de la hora que iniciamos. Vamos a quedarnos aquí. Siempre estamos en el libro de los Hechos. Solo quiero que busque en el capítulo 14 los versículos 24 al 28. Y en estos versículos solo nos están hablando del regreso a Antioquía de Siria. De eso nos está hablando, el regreso. Ellos regresaron, es decir, los misioneros, en este caso, ¿verdad? Pablo y Bernabé, ellos estaban regresando de la obra misionera. Y yo dije, bueno, y estos versículos no tienen mucho que enseñarnos. Pero yo dije, bueno, vamos a estudiar y voy a estudiar y voy a orar que Dios nos dé aquí algo especial en estos versículos.
Y sí tenemos, además del regreso a Antioquía, que ese es el pensamiento principal aquí, pues hay otras cosas que vamos a aprender. Póngase de pie, por favor. Yo leo rápidamente y oramos. Vamos a tener un mensaje corto. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Queremos darte gracias, Padre bendito, por esta reunión. Pues gracias por cada hermano, por cada hermana que ha hecho el esfuerzo para estar esta mañana aquí, por los niños, las clases que se han realizado ya. Gracias por todo ese trabajo. Queremos quedarnos unos minutos más en este lugar y queremos también que nos enseñes tu palabra a todos, que tu Espíritu Santo nos enseñe lo que podemos encontrar de tu palabra para nosotros hoy. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. El regreso a Antioquía de Siria. Eso es de lo que habla estos versículos. Y mire, de hecho, pues estamos hablando de la conclusión del primer viaje misionero. El primer viaje misionero fue de mucho trabajo de Pablo y Bernabé, pero ahora ellos están ya de regreso. Y lo primero que aprendemos aquí, hermanos, es el regreso con la satisfacción de haber cumplido. Fíjense, el regreso con la satisfacción de haber cumplido. Y esto sí que es importantísimo. Mire lo que dice el verso 26. Termina diciendo, pero dice, de ahí navegaron a Antioquía. Ahora esto, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. La obra que habían cumplido. Cuando veía este pasaje, pues dije, qué importante es esto. Que estaban regresando, pero regresaban con la satisfacción de haber cumplido con el mandato. Y esto es algo que debemos tomar muy en cuenta, que para lograr cumplir con la misión que se les encomendó, naturalmente demandó muchas cosas que superficialmente no podemos ahí encontrar, pero si nosotros vemos lo que había pasado, aprendemos que para cumplir con el deber ellos tuvieron que pues hacer muchas cosas. No podemos ignorar que hubo fidelidad en estos predicadores. Ellos fueron fieles al mandato. Era fácil para ellos divagarse en cualquier otra cosa. Pero ellos cumplieron con el mandato. Es por eso dije, esto demandó fidelidad. Demandó entrega de ellos. Entrega. A hacer el trabajo. Si no hubiese sido así, ellos no habrían alcanzado los éxitos que tuvieron. Demandó entrega. Demandó sacrificio. No era fácil trasladarse de un lugar a otro en las distancias que ellos recorrieron. Demandó sacrificio. A veces nosotros, ¿verdad? Ahora, pues un poquito no podemos caminar. No queremos hacer un sacrificio. Entonces, estos predicadores, estos misioneros, pues tuvieron que reunir todo esto para lograr cumplir con el deber. Así que también hubo obediencia en ellos.
fidelidad, entrega, sacrificio, obediencia. Además de eso, no podemos dejar a un lado que hubo un verdadero amor en ellos a la obra de Dios. Hubo un verdadero amor a la obra de Dios. Y por eso ellos se sacrificaron, encontraron tropiezos serios, los vencieron. En este viaje es que el apóstol Pablo fue apedreado en una de aquellas ciudades. Eso no hizo que él desistiera, se desanimara de ninguna manera. Él quería terminar la obra. Y por esa razón, ellos estaban regresando a la iglesia donde habían sido enviados con alegría en su corazón. Y entonces recordé aquel salmo tan precioso, el Salmo 126 y el versículo 6, que podemos leer rápidamente. Y dice ahí la palabra de Dios, en ese versículo número 6, principalmente: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Esto se cumplió en aquellos misioneros, andando y llorando. ¿Y por qué iban llorando? Los sufrimientos, y llorando por pues el amor a las almas perdidas. Cuando veían las luchas que Satanás les presentaba, la indiferencia de los corazones de la gente. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Esto se cumplió en ellos. Pero ahora dice: mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Ellos no pudieron regresar y decir: bueno, fracasamos en esta obra. En ninguna ciudad tuvimos éxito. No quedó nada allí en esos lugares. No fue así, fíjese. Cuando nosotros regresamos y no tenemos la satisfacción de ver el trabajo que se hizo, de ver ahí la obra como está, entonces estamos tristes, nos sentimos frustrados. Pero ellos no fue así. Ellos no se frustraron. Ellos regresaron con gozo porque habían alcanzado el objetivo. Así que el Salmo 126 nos habla de los sacrificios que exige el trabajo en la obra. Pero también nos habla esa porción del gozo de haber cumplido el deber. Mire, nosotros estamos terminando un año más como iglesia. ¿Qué hemos hecho durante este año? ¿Acaso tendremos el gozo en nuestros corazones? Sí, este año yo pude hacer este trabajo. Yo visité tantas personas, familias, ahí en mi comunidad. Pues yo trabajé ahí, gané unos pocos. Ahí están esos. ¿O acaso revisamos y dónde está lo que hemos hecho? ¿Será para que nos sintamos avergonzados delante de Dios y digamos: ¿cómo perdí mi tiempo? Después de que Dios nos ha encomendado un trabajo en nosotros. Esto no sucedió con los hermanos misioneros. Por eso es que estamos viendo el regreso con la satisfacción del deber cumplido. Pero hay otra cosa que debemos ver aquí. El regreso a Antioquía también resalta varios aspectos importantes. Y lo primero que podemos ver allí en esa acción que nos presenta la porción leída, que regresaron, y dice allí, mire, volviendo al capítulo 14 y leyendo ahí los versículos 26, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Entonces, vemos otros aspectos aquí en esto, y quiero enfatizar que cuando ellos regresan y van a los que les habían enviado, esto era el reconocimiento de los misioneros a la autoridad de la iglesia enviadora. Mire qué bueno era esto. Ellos no andaban así
haciendo el trabajo de evangelismo, pues en una forma, pues sin estar bajo la autoridad de una iglesia. No, ellos llevaron el evangelio por muchas regiones, pero ellos iban con la autoridad de una iglesia, la iglesia enviadora. Y eso es lo que enseña aquí la Biblia. Y es un aspecto muy importante que aprendemos aquí, el reconocimiento de la autoridad de la iglesia enviadora en el verso 26. Además aprendemos la conexión de la obra hecha con la iglesia que los envió. Fíjense, qué importante es. Lo que estaba sucediendo era que la iglesia, el trabajo de la iglesia de Antioquía se estaba extendiendo muy lejos. Mire, todos no podían ir, pero habían enviado esos dos hombres. Y es ahí la importancia, hermanos, cuando nosotros como iglesia, si no podemos ir mucho más lejos, todos, pero si enviamos a alguien, si apoyamos a alguien, si oramos por alguien, si ofrendamos para que otros vayan ya que nosotros no podemos ir, ahí está el secreto. Miren lo que pasó. Cuando ellos hicieron toda esa obra, solamente era Pablo y Bernabé. Fueron a muchas provincias muy lejanas. Todos los hermanos de Antioquía, de Siria, no podían ir. Así como usted y yo. No podemos ir a lugares muy distantes. Aunque a veces no vamos ni aquí cerca, ¿verdad? ¿Sí o no? Debemos de sentirnos avergonzados cuando ni siquiera al vecino le estamos testificando. ¿Sí o no? Entonces, pero aquí estamos viendo una cosa. Ellos fueron lejos, enviados por la iglesia, y no era otra cosa más que la extensión del trabajo de la iglesia a esas regiones. En otras palabras, la iglesia de Antioquía de Siria estaba alcanzando a muchas almas en esas regiones. Y debemos nosotros reconocer esto y debemos de poner en nuestro corazón que, si bien es cierto, no podemos ir a regiones tan lejanas, pero si oramos por los que van y ofrendamos también para la ofrenda misionera, entonces la iglesia estará trabajando en esas regiones. Mire, yo siempre he escuchado al hermano José Morán, que él siempre dice: hermanos, es verdad, ustedes no pueden ir, pero ustedes están apoyando en oración. Ustedes están enviando una ofrenda mensual para apoyar la obra misionera. La iglesia está trabajando allá, en esas regiones, ¿verdad?, donde está el misionero Morán. Entonces, eso es importante. Ahora nosotros estamos atendiendo misiones domésticas. Estamos hablando de Santa Rosa, Huachipilín. Estamos hablando siempre de Rosario. La iglesia está trabajando fuertemente en esos lugares. No estamos yendo todos. Ore por ese trabajo, pero también ofrende para que podamos ir. Así que aquí aprendemos la conexión que tenía el trabajo que habían hecho con la iglesia enviadora. Es importante ver esas cosas aquí. Pero déjeme decirle algo más. Los peligros que hay cuando no se reconoce la autoridad de la iglesia local. Mire, qué bueno que podamos aprender como iglesia esto. Hay peligros cuando no se reconoce la autoridad de la iglesia local. ¿Qué son los peligros? El primer peligro es que de esa manera surgen las desviaciones de la sana doctrina. Fíjense, cuando no se reconoce la autoridad de una iglesia y pues hay algún desacuerdo, como siempre, como humanos, hay a veces desacuerdos, salen unos hermanos por allá y bueno, vamos a comenzar a predicar aquí. Si también nosotros somos predicadores, vamos a comenzar a predicar aquí. Ya se comienza un grupo, pero no va con la autoridad de la iglesia.
Y ellos van a hacer lo que les dé la gana. Y como van enojados, le van a poner otro nombre. Y van a enseñar lo que les venga en gana. Mire, así surgen tantos grupos heréticos que hay hoy día. Esto es lo que se ha dado por todos lados. Salen enseñando otras cosas. No están enseñando la palabra. ¿Por qué? Porque no han querido reconocer la autoridad de la iglesia local. Y aquellos hermanos que fueron a predicar, mire, terminaron ese trabajo allá. Este pasaje dice que regresaron a la iglesia que les había enviado. Debemos de ser un poquito sabios y entender que esto de predicar el evangelio no es porque me da la gana, es porque soy enviado. Y es porque tengo que reportarme a la iglesia enviadora. Y eso es lo que pasó aquí. ¿Qué otro peligro hay? La falta de sujeción a la autoridad de la iglesia es una prueba de rebeldía. Sí, ¿qué otra cosa es entonces? Es una prueba de rebeldía. A mí no me manda nadie, mucho menos el pastor. Voy a hacer lo que me da la gana. Eso se llama rebeldía. Y no funciona. No funciona. No puede progresar nadie que va a trabajar él solo. No podemos trabajar solos. Desde el principio así fue. Y aquí lo estamos viendo el ejemplo de la iglesia, pues. Eso fue lo que hizo la iglesia. Entonces, cuando esto sucede, naturalmente, la falta de sujeción a la autoridad de la iglesia local es rebeldía. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos sujetarnos a la autoridad de la iglesia. Y mire, y verdad que la Biblia dice, a ver si estoy un poco correcto en esto. ¿Verdad que la Biblia nos dice, sujetaos a vuestros pastores? ¿Dice así la Biblia o no? Entonces quiere decir que la Biblia nos da un cierto grado de autoridad y que nos enseña cómo debemos ejercer esa autoridad. El apóstol Pedro dice cómo se debe de hacer. Entonces, estamos nosotros viendo de que Pablo y Bernabé hacían perfectamente bien el trabajo. Ellos estaban sujetos a la autoridad de la iglesia y ellos se reportaron. Ahora, ese peligro, hermanos, de la no sujeción a la autoridad de la iglesia, de ahí surge el espíritu anárquico, ¿verdad? El espíritu anárquico es cuando dicen todos, vamos a hacerlo como nos dé la gana, como yo quiera. No como dice la iglesia, no como dice el pastor, no, lo vamos a hacer como yo quiero. Eso se llama espíritu anárquico. Así como en el tiempo de los jueces. Usted ya sabe cómo era en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Solo refresquemos un poco la memoria. Vamos al libro de los jueces y miren lo que sucedía en el tiempo de los jueces. En el capítulo 17 del libro de los jueces leemos una frase que nos ilustra esto. Jueces 17 y el versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y como cada uno hacía lo que bien le parecía, surgió, ¿verdad?, la idolatría y una serie de desobediencias. Y el pueblo hacía lo que bien le parecía. Porque no había rey. ¿Sabe qué sucede? ¿Qué era eso? La anarquía reinante. Y cuando en nuestro tiempo, o en los tiempos del Nuevo Testamento, pues no se va a sujetar a la autoridad de la iglesia, se llama anarquía. ¿Qué otro nombre le podemos dar? Es lo mismo. Entonces, por eso, en el libro de los jueces nos ilustra esta triste realidad, y dice en el capítulo 21, así termina el libro, en el verso 25, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso en el Nuevo Testamento nosotros vemos cómo fue el gobierno de la iglesia. Cómo fue eso que el Señor se inventó poner, ¿verdad?, pastores, diáconos de la iglesia. Y cómo les envió a trabajar.
Y como el apóstol Pablo hizo aquí, fueron a trabajar, hicieron todo lo que pudieron, se sacrificaron y luego regresaron con gozo a quien les había enviado. Regresemos allá, ya para ir terminando. Ahí estamos en Hechos capítulo 14 y dice el verso 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Qué precioso, ¿verdad? Cuando se trabaja en armonía. Cuando se trabaja siguiendo los lineamientos de la palabra de Dios. Entonces Dios va a bendecir el trabajo así. Pero Dios no va a bendecir el trabajo que se hace fuera de la enseñanza bíblica. Por eso que es importante que todos nosotros en esta tarde, en esta hora, podamos ver que si Dios nos está dando oportunidad para que hagamos algo en la obra de Dios, que lo hagamos como la Biblia manda. Que no lo hagamos a como se nos antoje a nosotros. Que lo hagamos como la Biblia dice. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y eso es lo que Dios va a bendecir. Y ahora que estamos terminando un año y que para muchos de nosotros nos sentimos frustrados, no he hecho nada. Qué misericordioso es Dios si nos da un nuevo año. Y podemos renovar votos para hacer algo en la obra de Dios. Para ser diferentes. Para que si Dios nos da un nuevo año, una nueva oportunidad, no la desperdiciemos, sino que resurjamos y hagamos algo en la obra del Señor. Aquí terminamos esta corta meditación. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar para despedir la reunión. No olvide que esta tarde hay culto especial a las 4 en punto. No va a ser a las... ¿verdad? No va a haber cultos diferentes, un solo culto a las 4 en punto. Es el último culto de este año. En otras palabras, mañana no tenemos nosotros ninguna actividad, ¿verdad? De fin de año. Es ahora que la vamos a hacer. Así que oremos. Padre Celestial, gracias por este momento que nos has permitido ver algunas cosas importantes que hemos leído de tu palabra hoy. Permítenos aprender, Señor, y sujetarnos a lo que tu palabra nos enseña, para que podamos ser prosperados. Creemos firmemente en que tú estás de acuerdo a que se hagan las cosas en orden, como el patrón bíblico nos enseña. Ayúdanos a obedecerlo, pero también ayúdanos a que nos sacrifiquemos, nos esforcemos en el trabajo de tu obra. Ahora, gracias por lo poco que hemos logrado hacer, que realmente no es lo que tú nos ordenaste. Hemos fallado en muchas cosas. Por favor, ayúdanos, Padre, como iglesia, para que podamos renovar nuestras fuerzas en ti, para que al venir un nuevo año podamos sacrificarnos, esforzarnos, gastarnos, terminarnos en el trabajo de tu obra. Ahora, gracias por esta reunión, gracias por cada uno de los que pudimos asistir, y también te pedimos bendición para los hermanos y amigos, todas las personas que nos siguen por el internet, que están pendientes de esta presentación, para que ellos también puedan ser bendecidos con tu palabra. Nos despedimos en esta mañana pidiendo siempre tu protección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos, a todos. Dios me les bendiga. No olvide que esta tarde nos reunimos a las 4. Quiero llamar a los hermanos líderes que nos permitan unos segunditos. Hermanos líderes, hermanos diáconos, todos, por favor, unos minutitos nos vamos a quedar aquí para tratar un asunto, ¿verdad?, que nos va a llevar unos 10 minutos. Así que, por favor, los hermanos diáconos, todos los líderes de la iglesia, los de junta directiva,